Hoy en Conciencia hablaremos sobre el Jardín Botánico Lancaster. El Jardín Botánico Lancaster, ubicado en la provincia de Cartago, es una institución dedicada al estudio y la conservación de las plantas epífitas, con especial énfasis en las orquídeas. A diferencia de las plantas parásitas, las epífitas no causan daño a los árboles, pues no absorben los nutrientes que ellos producen, solo se sujetan a ellos. Las plantas epífitas se encuentran principalmente en las zonas tropicales, selvas húmedas y bosques lluviosos de la tierra. Con cerca de 30.000 especies, las orquídeas son la familia de plantas más grande y diversa del planeta. Se estima que 1 de cada 10 especies de plantas con flor que existen en la Tierra es una orquídea. Jardín Botánico Lancaster. Para ahondar en este tema, nos acompaña el Dr. Adam Carremas, director del Jardín Botánico Lancaster, y el Dr. Diego Bogarín Chávez, investigador del Jardín Botánico Lancaster. Adam, Diego, bienvenidos a Conciencia. Agradecemos que ustedes hayan desplazado desde Cartago para grabar este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y es un gusto estar de vuelta en Conciencia. Muchas gracias, Gustavo, también por la invitación. Es un placer estar aquí conversando con ustedes. Un investigador joven que recién ha obtenido el título de doctorado. Ahorita vamos a ver si hablamos sobre eso, Diego. Jardín Lancaster. ¿Quién fue Charles Lancaster? Bien, cuando se habla de Lancaster, inmediatamente la gente piensa en cosas de extranjeros, ¿verdad? El Lancaster efectivamente lleva el nombre de la persona que originalmente compró la finca, que es don Charles Lancaster. Un botánico aficionado. Un inglés. No tenía título de botánico. No, era un naturalista inglés, aficionado a las plantas, enamorado de Costa Rica y que en especial le gustaban las orquídeas. Y de ahí en realidad la tradición de la relación del Jardín Lancaster con las orquídeas desde el tiempo de Charles. 1973 pasa a ser parte de la Universidad de Costa Rica, si la memoria no me falla. Así es, el Jardín Lancaster en realidad fue comprado por la Stanley Smith Foundation y la American Orchid Society, justamente porque estas asociaciones veían el interés o la importancia del legado de Lancaster en cuanto a orquídeas y querían preservarlo, entonces lo compraron y lo donaron en el 73 a la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál fue el objetivo en aquel momento? Y a ver si hay diferencias con respecto a lo que es hoy, la misión. Uno es conservación. Sí, efectivamente era dos cosas. Uno, la conservación en general de la flora de Costa Rica, pero también conservar el legado que había dejado Lancaster en sus colecciones. Él era aficionado, pero estaba relacionado con diferentes investigadores, especialmente en Estados Unidos, y entonces había amasado una colección muy importante de orquídeas, había traído también muchas de afuera del país, entonces ese legado, conservar ese legado era la esencia del Jardín Lancaster en ese momento. 18.000 ejemplares de orquídeas, Diego. Eso es difícil de entender. ¿Cómo hacen ustedes para ir recopilando, colectando tantos ejemplares? No solo, ahora vamos a hablar de otras especies también, pero ¿cuál es el proceso, digamos, que se ha llevado a cabo desde 1973? Bueno, esas colecciones sí justamente iniciaron con la colección de Charles Lancaster. Ya él tenía un buen número de ejemplares. Ya tenía un buen número porque él como era un naturalista, él se dedicaba también a buscar orquídeas. ¿Se sabe ese número, digamos, nada más para comparar con las 18.000 que tienen el día de hoy? Pues yo creo que no, porque en esos momentos no se llevaba un inventario, un registro de las plantas, y en ese momento lo que pasaba es que
no habían especialistas que pudieran ayudarlo a él a identificar esas orquídeas, y las que él recolectaba básicamente eran especies nuevas en ese momento. Muchas eran especies nuevas, incluido un género nuevo que él recolectó una vez. ¿Sabía tanto de taxonomía como para que él dijera esto es algo nuevo? Pues sí, en muchos casos él las podía reconocer, inclusive a él le dedicaron un género que se llama Lankesterella. La historia dice que esa parece una bromelia pequeña. Entonces él envió esta planta a un orquideólogo en Harvard, que era el que le ayudaba a identificarla, se llamaba Oaks Ames, y él le dijo, muchas gracias por enviar las recolectas, dice, pero veo que viene una bromelia en sus recolectas, y él le dice, no, fíjese bien, eso es una orquídea. No puede ser. Y cuando él la revisó bien, dijo, es una orquídea y es un género nuevo, y le puso Lankesterella en honor a Lankester. Qué interesante. Entonces él no era como un botánico en ese momento que pudiera publicar o hacer trabajos taxonómicos, pero sí era un naturalista con un ojo muy bueno para identificar las plantas en la naturaleza. Él no recolectaba masivamente, sino que él recolectaba justamente lo que veía interesante. Pero en ese momento, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica no existía. Claro, pero sin lugar a dudas la colección ha aumentado hasta tener el día de hoy 18,000. ¿Cómo se hace el proceso, Adam, de ir incorporando plantas? ¿Cualquier persona puede llevar una orquídea? Esa es la pregunta que le quiero hacer. Sí, claro. No. Normalmente la mayoría de las plantas que ingresan a la colección del Jardín Lankester ingresan a través de permisos de recolecta que son otorgados por el SINAC. Entonces, nuestros investigadores tienen proyectos de investigación en diferentes lugares del país y anualmente renuevan entonces sus permisos que son específicos para hacer recolectas de orquídeas en el país, y entonces así es como crece por lo menos la mayoría de las plantas que tenemos en colección. Sin embargo, hay otras maneras en que ingresen orquídeas a la colección y otras plantas, y es a través de decomisos que hace el SINAC. Entonces, por ejemplo, todos los decomisos que se hacen en el área alrededor de Cartago, la gran mayoría van a parar al Jardín Lankester. Entonces, esos son de especies silvestres. Son especies silvestres que están siendo colectadas ilegalmente y que probablemente estaban siendo transportadas o vendidas, y que entonces el personal del SINAC decomisa y entrega formalmente al Jardín Lankester para hacer su conservación y su cultivo ahí. ¿Qué otras especies encontramos en el jardín? Hay otras especies, no solamente entonces orquídeas tanto nativas como de otros países, pero también tenemos colecciones de aráceas, de palmas, de liconias, de bambúes, bromelias, cactus y suculentas. Hay una colección bastante grande. Hay una colección de helechos, y hay también un bosque secundario y una serie de plantas que no pertenecen a ninguna colección formal, pero han sido traídas a través de los años y que aún siguen siendo conservadas ahí en el Jardín Lankester. Excelente. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. El Jardín Botánico Lankester busca promover la conservación, disfrute y uso sostenible de la flora nativa de Costa Rica. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Adam Carremans, quien es el director del Jardín Botánico Lankester, y con Diego Bogarín Chávez, investigador de este jardín. ¿Qué otras posibilidades tienen ustedes? Estoy pensando en intercambios con otras instituciones u otras instituciones, incluso a nivel nacional, que colaboren con estas colecciones tan importantes que tienen ustedes en el jardín. Sí, una forma también de enriquecer las colecciones es mediante intercambios con jardines botánicos o con otros entes que trabajan con las mismas plantas, con orquídeas, con internacionales, por supuesto. Internacionales. Esto es un ejemplar que ustedes no tienen, por ejemplo, entonces se hace cierto tipo de trámite para que ellos lo donen.
Correcto, sí. Por ejemplo, hace poco hicimos un intercambio con el Jardín Botánico de Leiden en Holanda y nosotros enviamos orquídeas de Costa Rica para allá y ellos nos intercambiaron orquídeas que son de otras regiones que ellos tienen cultivadas, principalmente de Asia y África, porque el objetivo de ellos ha sido más que todo estudiar en regiones como Indonesia, Malasia. Y ellos tienen una colección muy grande de esas orquídeas y nosotros acá no tenemos esos representantes, entonces para nosotros ha sido muy bueno. ¿Y para mantener esos adquirirlas. ejemplares se requieren ciertas condiciones específicas o no? ¿Las tienen ustedes al natural? Como son orquídeas tropicales, las condiciones pueden ser similares y de hecho esas plantas se adaptaron bastante bien cuando estuvieron acá y ahora forman parte de todo el acervo de plantas que uno puede observar en el jardín. Interesante. Me comentaba que el ICE hizo una importante donación. Sí, al Lancaster. nosotros entonces coordinamos con varias instituciones públicas, no solamente con el SINAC. En este caso, este año el ICE nos entregó más o menos 1000 plantas a lo largo del año que ellos rescataron durante los trabajos que tenían que hacer de mantenimiento de algunas torres o fincas en que tenían que eliminar algún árbol. Hicieron un trabajo fuerte de rescate de orquídeas y bromelias y helechos y lo entregaron en el Lancaster. Nosotros ahora tenemos entonces esas plantas en cultivo. Más de 1000 ejemplares. Este año fueron más de 1000 en un caso muy específico, sí, de relación con ellos y entonces de coordinación entre instituciones públicas justamente con el objetivo, ¿verdad?, de conservar esas plantas. Claro, claro. Hablemos un poquito del impacto nacional e internacional del jardín. ¿Dónde está internacionalmente el jardín? Bien, el jardín internacionalmente es extremadamente reconocido como uno de los líderes en investigación en orquídeas neotropicales. Probablemente puede ser la primera o segunda institución a nivel mundial. En el tema de orquídeas. En el tema de orquídeas, sí. Eso es impresionante. A nivel nacional, la visitación, que ustedes tienen, entiendo que 365 días abiertos el jardín, ¿ha aumentado, se mantiene? ¿Algún número que tengan ahí que compartir? Sí, el jardín es interesante en ese sentido porque efectivamente está abierto todos los días del año, no se descansa nunca y ha venido creciendo la visitación en los últimos 10 años. Este año vamos a superar por primera vez los 40,000 visitantes, que es un número bastante grande. Muy alto, claro. Sí, sí, muy alto. Entonces, en ese sentido, se ha convertido de verdad para el turismo nacional en un lugar para ir a descansar un fin de semana, pasear, llevar a la familia. Es relativamente cómodo el precio. Entonces, en términos de bases de datos y publicaciones que está generando el jardín, me imagino que es de mucho impacto internacional también. Son bases de datos muy frecuentadas por investigadores extranjeros. Sí, correcto. Tenemos una base de datos que se llama Epidendra. En esta base de datos hay mucha información útil para estudiar orquídeas y que es información que no estaba disponible en ninguna otra biblioteca porque como se ha dado la relación de estudios en el trópico y en zonas como Europa y Estados Unidos, mucha de la información ha salido de aquí pero nunca ha regresado. Entonces muchas de esas publicaciones viejas que datan de hace 200 años inclusive cuando empezó la descripción de muchas de estas orquídeas, esos documentos no estaban disponibles para estudiantes o personas que trabajaran en el neotrópico. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de poner disponible esto en internet para que muchas personas, básicamente estudiantes que no tienen acceso a esos materiales, lo puedan utilizar. Entonces, ¿Cuántos investigadores, Diego, actualmente en el jardín? Bueno, ahora contamos más o menos con 5 investigadores. Sí. 5 investigadores tiempo completo. Sí, más algunos que hacen tiempos parciales. Sí, algunos tiempos parciales, otros también tenemos mucha ayuda de asistentes de proyectos que están vigentes en este momento. Y también participan estudiantes de pregrado y posgrado.
Sí, claro, tenemos varios tesiarios que hacen sus tesis o las desarrollan en el Jardín Botánico Lancaster. Muchos son de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, pero hay otros que son del recinto de Paraíso, que está muy cerca del Jardín Lancaster. Hay otros que vienen de agronomía, inclusive de artes, fotografía. Entonces hay un poco una combinación de estudiantes que están utilizando el jardín para sus estudios. Perfecto. Hagamos una segunda pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. La revista Lancasteriana es una revista científica que se dedica a publicar artículos relacionados con la orquideología. Estamos conversando con el doctor Adam Carremans y el doctor Diego Bogarín, ambos investigadores del Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica. Ya se dijo claramente que es un orgullo para Costa Rica, para la Universidad de Costa Rica, por ser referencia mundial. Recientemente ustedes han incorporado los estudios genómicos, muy por encima o paralelos a los estudios taxonómicos que tradicionalmente se desarrollaban en el jardín. Coméntenos un poquito cómo va el desarrollo de esta parte genómica en el jardín. Bueno, esta es una línea bastante nueva y es para nosotros ahora muy importante porque viene a producir una información que antes no la teníamos disponible. Entonces, en una etapa Entonces, ustedes han salido a capacitarse en esta área específica, Diego. Sí, correcto. Ahora cuando hemos salido a hacer doctorados o pasantías afuera, hemos podido traer más de estas habilidades y poder transmitirlas también al grupo de investigación. Y lo que vienen a colaborarnos es en responder ciertas preguntas que son muy difíciles de contestar con solo los métodos tradicionales de taxonomía. Por ejemplo, con taxonomía nosotros hemos identificado especies que son muy variables o especies que tienen rangos de distribución muy amplios, pero uno siempre se pregunta por qué hay esta variabilidad morfológica o a qué responden estos cambios en coloraciones, en diversidad de estructuras en las flores. Y mucho de esto lo podemos estudiar a nivel genómico. Entonces, a nivel genómico yo creo que es un arma muy poderosa ahora, porque toda esta información la podemos correlacionar con las observaciones previas morfológicas y podemos dar como una figura más completa de lo que nosotros hemos ido observando. Claro, esto nos da pie para que hagamos comentarios de la reciente publicación de ustedes sobre métodos comparativos filogenéticos que se han utilizado en orquídeas. Una publicación de hace 2-3 meses, ¿verdad? Coméntenos, Diego. Sí, esta publicación fue bastante buena porque fue publicada en Scientific Reports, que es una revista bastante prestigiosa. Claro. Y esto fue un éxito para nosotros porque pudimos utilizar filogenias o árboles filogenéticos basados en datos moleculares y correlacionarlo con caracteres morfológicos. Entonces, uno puede trazar la historia evolutiva de ciertas características o ciertos rasgos combinando estas dos fuentes de información. Entonces, cuando nosotros identificamos plantas, podemos seleccionar ciertos caracteres que son útiles para distinguirlas. Pero, ¿cómo sabe uno que estos caracteres evolucionaron primero o evolucionaron después o tal vez evolucionaron en un tiempo determinado a través de la historia de esos organismos? Eso solo lo podemos hacer si tenemos una filogenia datada y trazamos la historia de esos caracteres. Entonces, con eso también podemos ver si hay repeticiones o apariciones de estos caracteres a través de la historia y podemos ver si estos caracteres son también útiles para identificar ciertas especies o son más bien resultado de una coevolución o de caracteres que son convergentes, que en orquídeas es muy frecuente. Interesante. Parte de este éxito del jardín es su revista Lancasteriana.
Coméntenos, Adam, ¿qué tan importante, cuándo surgió la revista, cuánta gente publica, cuántos números por año, algunos datos ahí que podamos compartir? Claro, Lancasteriana tiene casi 20 años en este momento de existir. Es una revista que en este momento se dedica exclusivamente a trabajos en orquídeas, o sea, publica la ciencia de las orquídeas. Cuando digo la ciencia me refiero a todo, en el sentido de que puede ser un trabajo de sistemática, puede ser un trabajo de genómica, pero también trabajos de polinización o trabajos de ecología, cosas de micorrizas. Entonces, los diversos aspectos de la ciencia de las orquídeas, que de hecho es la ocupación de Lancaster. Es una revista internacional, en el sentido de que la mayoría de los autores que publican en la revista son extranjeros. También pueden publicar investigadores nacionales, lógicamente. El equipo editorial es en su mayoría profesores de la Universidad de Costa Rica, pero tenemos revisores también extranjeros. Entonces tiene una posición bastante buena y en este momento ocupa uno de los primeros lugares entre las revistas de mayor impacto del país, por lo menos. Qué bueno. Financiamiento, ¿cómo hacen ustedes para financiar sus proyectos? La visitación obviamente genera sus propios recursos, ¿los utilizan ustedes para metas específicas del jardín? Usted como directora, ¿qué nos puede comentar? Claro, bueno, el tema justamente de la visitación es interesante porque permite a Lancaster obtener fondos propios adicionales a aquellos que le provee la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿cómo se financia el Lancaster? Bueno, uno es lógicamente a través del financiamiento interno de la universidad, el presupuesto, también a través de proyectos de investigación que se inscriben y que cada uno de esos proyectos tiene su presupuesto, ¿verdad? Pero también a través de la visitación o la tienda, donde hay recursos que no vienen de la universidad, sino que más bien son recaudados propios. De hecho, en este momento el presupuesto, excluyendo salarios, el presupuesto del jardín, el presupuesto que el jardín produce propio es mucho mayor que el que le da la universidad. Entonces es ciertamente una fuente de ingreso muy importante. Claro. Pero también a través de becas que se obtienen, ¿verdad? La mayoría de los investigadores aplican a becas o a pasantías que les permiten entonces accesar a fondos adicionales para hacer investigación o para ir al extranjero a aprender técnicas novedosas. Excelente. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y desde luego más éxitos para el jardín y para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Gracias por acompañarnos a otro segmento de Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir algunos términos que se usaron durante este programa. Por ejemplo, nuestro invitado dijo: son muy difíciles de contestar con solo los métodos tradicionales de taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación. Este término se utiliza especialmente en biología para referirse a la clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos. Como señala el invitado, gracias a los métodos de taxonomía se han podido identificar especies muy variables, pero es necesario usar otro tipo de conocimiento para saber el porqué de esas variaciones. Además, el invitado nos dijo: y esto fue un éxito para nosotros porque pudimos utilizar filogenias. La filogenia es el estudio de las relaciones evolutivas. A partir de análisis filogénicos se pueden determinar las relaciones evolutivas entre las especies, cuáles descienden de ancestros comunes e indicar cuáles son las distancias entre ellas. El invitado apunta a la importancia de este tipo de estudios para establecer la historia evolutiva de una planta y así facilitar su clasificación. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.